o buenas noches, bienvenidos a Despierta de la Siesta. Yo soy Nao y si estamos en este aquí y ahora es porque vengo a contártelo todo sobre el libro Nuestro Hogar de Chico Xavier. Para comenzar este vídeo voy a hacer dos anuncios, ¿vale? Y es que, en primer lugar, el día 13 de este mes, este miércoles, tuve el gran placer de colaborar, de participar como invitada en el programa de misterio Proyecto Wardclife, ¿vale? De la emisora Musical Stress en Twitch. Y bueno, qué deciros, estuvimos manteniendo una charla sobre conspiraciones, ¿vale? Entonces sabéis que es un tema que a mí me fascina, que a mí me atrapó durante muchos años en mi vida, pensaba que ese era el único paradigma, así que nos lo pasamos pipa, nos lo pasamos genial, estuvimos más de 2 horas conversando, así que por supuesto os dejo en la cajita de información el link para que vayáis a escuchar este programa. Y por otro lado, también quería darte las gracias a ti. Sí, a ti que me estás viendo. Porque gracias a ti ya somos 300 en el canal. Ya somos 300 almas despiertas. Y es que, vamos a ver. Cada suscripción más significa que un alma más está en conexión, en sintonía con esta resonancia que estamos lanzando desde aquí, desde Despierta de la Siesta, y es la consciencia, ¿no? El despertar de la consciencia, el expandir nuestra consciencia, y es un camino lleno de amor, de luz, y pues, ¿qué queréis que os diga? Namaste, que significa veo la divinidad dentro de ti desde la divinidad dentro de mí. Es decir, que somos seres maravillosos y eso es el camino de la consciencia, es descubrir un poquito más quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Que namaste. Y ahora ya sí que sí, nos metemos con el vídeo y es que voy a hablar de Nuestro Hogar de Chico Xavier. Este fue un libro que para mí inició mi despertar en el sentido de conocer el mundo espiritual, conocer ese plano astral, ese lugar que unos llaman cielo, que otros llaman infierno, que otros, para otros ni existe, o sea, ¿qué es ese sitio? ¿Ese dónde vamos después de morir? ¿Qué es ese lugar? ¿Esa dimensión? Pues este libro es de gran conocimiento y de gran ayuda para entender qué es el mundo espiritual, cómo funciona, qué se hace allí. Y bueno, este es un libro mediúnico. Ya os he hablado de esto en otras circunstancias y es que un espíritu a través de un medium escribe este libro. En este caso fue utilizado el medium Chico Xavier. Este es un hombre súper mega hiper famoso en el mundo de la mediumidad, el espiritismo. Tiene más de 400 libros escritos a través de espíritus, todos libros mediúnicos, él no ha escrito nada. Y también es un alma súper caritativa, es decir, de todos esos libros, todo lo que el dinero que se ganó, se recaudó, fue para organizaciones, normalmente para salvar a niños. O sea, es un hombre súper famoso, hay películas de su vida, hay libros de su vida, tiene una entrevista súper famosa que le hicieron en la televisión. Y también hay una anécdota y es que la NASA quiso estudiar la mediumidad a través de Chico Xavier, o sea, vamos, que este tío ya tiene historia. Y este libro, Nuestro Hogar, es el primer libro del espíritu André Luiz, que se puso ese seudónimo, no es su nombre en la vida real porque realmente él no quería darse a conocer, porque él vivió muy cercanamente, creo que es sobre los años 40 o así, y claro, y en esa época ya había registros y cosas, y como que no quería que le vincularan con la persona física que fue. Y André Luiz de lo que nos habla es de sus periplos en el mundo espiritual, de hecho tiene una saga de 14 libros. ¿Vale? André Luiz tiene 14 libros que nos hablan de todas sus vivencias y experiencias allí, en el mundo espiritual. Porque este libro, Nuestro Hogar, que es el primero, empieza con su muerte. También hay una película con el mismo nombre, Nuestro Hogar, que está muy chula, está muy bien, pero hay un detalle del cual os hablaré después.
que a mí ¿vale? Aunque está maravillosa la película, yo la recomiendo también desde aquí, pero si os gusta leer, leeros el libro porque está muchísimo mejor que la película. Bueno, pues este libro comienza con la muerte de André Louis. Lo que pasa que os voy a comentar un poquito de antes, ¿vale? Para luego enganchar. Y es que, bueno, André Louis era un médico del siglo XX en Brasil, era muy rico, tenía mucho poder adquisitivo, tenía mujer, 3 hijos, una casa enorme, ¿vale? Tenía el mundo material solucionado, ¿no? Porque era un médico de gran prestigio. Pero tenía ese clasismo, ¿no? Él se sentía superior a los demás, no le gustaba ayudar a los pobres, no le gustaba curar a la gente que no pudiera pagarle, ¿vale? Tenía como ciertos defectos humanos, ¿vale? Ciertos defectos humanos centrados en ese tipo de egoísmo, egocentrismo, ira. Él tenía mucha ira sobre todo esto y bueno. Así que, ¿qué pasa? Que André Louis muere por un cáncer en el estómago y durante una operación pues no supera la operación y muere. Entonces él recobra la conciencia una vez que fallece en un lugar lúgubre, en un lugar de bajo astral, lo que podríamos llamar el infierno. Es un plano mental, es un plano donde habitan los cuerpos mentales, pues esto ya lo podéis ver en el vídeo de la muerte, donde explico todo esto de los cuerpos. Cuerpos mentales y emocionales que no han sanado, que todavía no se puede salir el cuerpo de luz y se quedan atascados aquí en ese plano, donde el color predominante es el negro porque no hay luz y el rojo del chakra raíz, que tienen estos espíritus, estas entidades que lo habitan. Y es un lugar de terror mental. Todas esas paranoias, todas esas iras, todo ese sufrimiento, todas esas bajas vibraciones que no puedes soltar son las que te hacen ver determinadas cosas o entender ese plano de determinadas maneras. Es como vivir en una pesadilla de tu propia mente. Y en este caso, André Louis lo que escuchaba mucho eran voces que le decían suicida, suicida, jajaja, ¿no? Porque, claro, hay muchos tipos de entidades en el astral. Hay entidades que ya saben dónde están, que realmente quieren estar ahí, que manipulan a las otras y bueno, en este caso André Louis era un pobre espiritito que no sabía ni qué hacía allí, ni qué era eso, ni nada, ni se acordaba de que había muerto. O sea, él de repente despertó en ese lugar y pues como un infierno, ¿no? Lo pasó muy mal y bueno, llegó un momento en el que no se sabe el tiempo exactamente que él estuvo allí, porque allí el tiempo no existe como aquí. El caso es que llegó un momento en el que no pudo más, se rindió y se puso a orar, ¿vale? Él no era creyente, o sea, él no era una persona que creyera, pero ¿qué nos pasa cuando estamos desesperados? Hay algo dentro de nosotros que nos incita y que nos anima a que sí, a que hay algo. Y eso es lo que le pasó a él, ¿no? En esos momentos pues se puso a orar, se puso a pedir ayuda. Él cuenta en el libro que fue una oración que duró horas y horas y horas, ¿vale? Se arrepintió de todo, pidió ayuda, bueno, estuvo allí orando un buen rato y fue escuchado. Todas nuestras oraciones son escuchadas. Y así es como de repente en el umbral, en esa oscuridad, con esos chakras rojos, con esa gente vibrando tan bajito, de ahí se abre un portal de luz enorme, de donde salen 3 entidades de luz que le ponen en una camilla y se lo llevan por el portal. Hay en esta escena de la película hay un detalle muy bonito que a mí me gustó mucho, y es que el maestro de luz que viene, porque los otros 2 como enfermeros se lo llevan por la camilla, ¿no? Y el maestro de luz se queda así y hace así como que tiende la mano al resto de entidades que había allí mirando y viendo ese portal de luz y tal. Y todas esas entidades que se retraían, o sea, no querían ir con él, no era su momento, no entendían o no sabían o se querían quedar allí. Entonces él hace un gesto como así de ¿qué le vamos a hacer? Ya se darán cuenta, ya querrán venir, y se va. Y bueno, pues le llevan a una ciudad espiritual llamada Nuestro Hogar, que está por encima del cielo de Brasil, ¿vale?
supongamos que todos estos planos, el astral es muy grande, ¿vale? El astral tiene tantas capas, es como una cebolla llena de capas, ¿no? Y estas capas, este cielo, entre comillas, al que va André Luis, pues está como muy cercano al plano terrenal, al plano de la Tierra. Luego, cuanto tú más elevado estás, pues más te separas. Y cuanto más bajo estás, el bajo astral estaría como en el núcleo de la Tierra. Por eso tenemos esa alegoría o ese presentimiento, ¿no? El infierno está abajo y el cielo está arriba. Pero bueno, el caso es que se lo llevan a esa ciudad, es una ciudad rollo ahí todo futurista, tiene un muro que se protege de todas estas entidades de bajo astral y bueno, pues abren allí el muro, entran y lo llevan a un hospital espiritual para que se recupere de todas esas vivencias y todo lo que ha pasado allí en el astral. Que todo el mundo lo pasa muy mal en el bajo astral. Entonces, bueno, él está allí, recupera la conciencia, se ve allí como en un hospital súper futurista, porque claro, recordemos que este hombre era como de 1940 y de repente tú imagínate que se despierta en un hospital. Él lo describe eso súper futurista, o sea, como con las camas levitando y bueno, y cosas extrañas, ¿no? Y él en un primer momento no hila la situación y piensa que sigue en el hospital donde le habían operado. Pregunta que dónde está, que qué es ese sitio, que qué hace allí. Y bueno, y pues los maestros de luz y los seres de luz que están por allí le dicen paciencia, calma, tú relájate, estate aquí tranquilo, bebe agua, no sé qué, le hacen curas en su... Claro, porque él trae heridas en su perispíritu, en su cuerpo espiritual, porque ya hablaremos de eso, ¿no? Y finalmente pues llega un maestro de luz cuando él ya está preparado y mantienen una conversación y ya le explica todo, le dice, mira, tú ya estás en el otro lado, has muerto, y mantienen ahí una conversación y André Luis pues un poquito sorprendido, ¿no? Y esto es la vida después de la muerte y no sé qué, pues parece muy normal, ¿no? Porque esa es una de las cosas que yo descubrí con este libro, con esta saga de libros y del mundo espiritual. Y es que el plano que tenemos más cercano aquí a la Tierra es muy similar a la Tierra, es muy parecido a la Tierra. Allí comen, beben, tienen relaciones sociales, tienen relaciones interpersonales, hay bodas, bueno, hay hospitales, ciudades, como en este caso, ¿no? Y bueno, cuando él lo mastica y traga eso un poquito más, le pregunta lo del suicidio, porque cuando llega el maestro de luz y mira su historia clínica, dice, suicidio. Y claro, y André Luis se pone muy violento y dice, no, ¿cómo que suicidio? Si yo morí en una operación, morí por una enfermedad muy larga, un cáncer, tuve mucho sufrimiento y morí en una operación. Y entonces es cuando el maestro de luz le comenta a André Luis que la ira, o sea, que las emociones causan las enfermedades del cuerpo físico. Vale, ahí es cuando le da una clase magistral, le explica todo este proceso y le dice que realmente sus emociones de egocentrismo, de egoísmo, de superioridad, de ira, de rabia, de todas estas emociones acumuladas y no expulsadas y centradas ahí, pues fueron lo que le ocasionó ese cáncer y ese deterioro del cuerpo físico y esa muerte física, porque era un suicidio porque realmente él firmó en su contrato de vida estar más años, pero debido a la mala gestión de sus emociones y demás, pues abandonó el mundo terrenal antes de tiempo. Por esa razón es por la que la llamaban suicida y tenía apuntado que era un suicidio. Bueno, y una vez que André Luis se recupera de todas sus heridas, tanto físicas como mentales, entiende un poquito ya qué hace allí y qué es ese plano y todo esto, pues se va a vivir a casa de un enfermero que es muy amigo suyo, se ha hecho muy amigo de él allí en el hospital. Sí, hay casas en el mundo espiritual. Y bueno, lo que nos cuenta André Luis de esta ciudad, esta civilización allí en ese plano, es que tienen un sistema de horas trabajo o algo así, en donde tú desarrollas tu pasión, lo que más te guste.
y por horas, depende de las horas que estés trabajando, te dan unos bonos con los que puedes tener casas o hacer ciertas actividades o acceder a ciertos lugares, ¿no? Que de otra manera, si no haces nada por colaborar o por evolucionar o demás, permanecerás siempre en el mismo punto, o sea, no te va a faltar comida, agua, casa y demás. ¿Vale? Es como un comunismo pagado, algo así, no sé, es un sistema económico un poco raro, pero bueno. El hecho es que André Luiz quiere colaborar y quiere ser médico, quiere desarrollar la medicina, porque él había sido muy feliz en su vida terrenal siendo médico, y se va allí a pedir ayuda, asesoramiento a un maestro de luz para que le indique cómo puede él desarrollar ese sentimiento que tiene de ayudar a colaborar con la medicina. Entonces lo llevan a un sitio que es como la antesala del hospital donde él estuvo, como un sitio donde llegan almas del bajo astral, pero muchísimo más perturbadas de cómo estaba André Luiz, porque André Luiz tuvo ese momento de pido perdón y orar y demás. Hay otras almas que son rescatadas del plano astral, del bajo astral, que están mucho más perturbadas y necesitan otro tipo de tratamientos, y es allí a donde lo llevaron. Claro, él se pensaba que iba allí a practicar la medicina, cuando es que realmente él no sabía nada de medicina espiritual, ni de tratar el perispíritu, el cuerpo espiritual y todo esto. Entonces le ponen a barrer. Que este es el dato que os digo, que en la película de Nuestro Hogar, André Luiz tiene un tono como prepotente, ¿no? Tiene un tono de que choca con las cosas, y un tono de rebeldía, cuando realmente en el libro no es todo lo contrario. O sea, tiene una predisposición de sumisión, de aceptación, y este es el punto que cambia de la película al libro, que os digo que a mí me rechina un poco, ¿vale? Pero bueno, en el libro pues él se lo toma con mucha predisposición, sí, yo barro aquí lo que haga falta, os ayudo, tal, y comienza a aprender esas técnicas de curación espiritual y empieza a ayudar a los espíritus que vienen del bajo astral muy perturbados, con esos cuerpos mentales y emocionales supercargados, y él ayuda un poco, ya empieza a ayudar un poco a descargar esos cuerpos y tal. Mientras él va aprendiendo todas este tipo de habilidades y empieza allí a trabajar y empieza a ganarse sus cupones hora y todo este rollo, no olvidemos que él acaba de morir y que él quiere ver a su familia, ¿vale? Él tiene esa cosa de mi familia cómo estará, yo lo quiero ver, esto, lo otro. Y bueno, y sabéis que el mundo espiritual son todos seres muy amorosos y siempre esperan al momento en el que nosotros estamos preparados para recibirlo. Entonces llega un momento en el que él puede ver a su madre. Y no pudo ver a su madre antes porque su madre estaba en los planos más sutiles, ¿vale? Su madre tenía un alma más avanzada, no pertenecía ya a ese nivel de vibración de esa ciudad, de Nuestro Hogar, y estaba en unas esferas más elevadas, haciendo allí también sus cosas. Entonces ese ya era el momento en el que se pueden ver, se abrazan. Su madre le cuenta que su padre anda por el bajo astral porque tuvo como una relación con unas prostitutas un poco extraña, bueno, que andaba por ahí su padre con las prostitutas en el bajo astral, todavía metidos ahí en su paranoia mental, ¿no? Y que ella no le podía ayudar desde el plano en el que ella estaba y que estaba preocupada por su padre, y bueno, y que se alegraba mucho de que André Luiz hubiera podido llegar aquí a la ciudad de Nuestro Hogar, que cuando lo vio al principio allí por el bajo astral pensó lo mismo que le iba a pasar a su padre, pero que bueno, que estaba agradecida de que él sí que hubiera podido llegar al plano de luz. Y bueno, y lo que pasa allí, que se reconcilia con su madre y tal, pero claro, su madre tiene que volver allí al plano espiritual más alto. Así que bueno, André Luiz puede ver, llega a un sitio, porque claro, en esa ciudad hay un montón de edificios, que hay el edificio de la reencarnación, el edificio de enviar mensajes a los vivos, el edificio hay oficinas, bueno, es todo muy guay, ¿no? Y luego infinidad de trabajos, o sea, al que le guste la jardinería, al que le gusten los niños, al que le guste, como André Luiz en este caso, la medicina, y bueno, y hay allí pues
diferentes cosas. Entonces, bueno, él puede ir a ver a una especie de televisión, puede ver las oraciones que han hecho por él. O sea, que cuando nosotros oramos o pedimos, esto que dicen, siempre te van a escuchar, siempre van a estar ahí, y es totalmente cierto, ¿vale? Pero hay que hacerlo con intención, desde el corazón. O sea, si tu abuela ha fallecido y quieres hablar con ella, te pones, hola abuelita, mira esto, lo otro. O sea, le hablas a ella como si estuviera aquí y te va a estar escuchando, pero tienes que tener esa intención de hablarle. Bueno, el hecho es que cuando él va allí se piensa que va a ver a toda su familia orando por él. Recordemos que él era ateo, por lo tanto su familia no oró nada. Y el único mensaje que recibe y que puede ver es de una mujer que era pobre y en alguna ocasión había ayudado a su marido a curarle, porque la secretaria de André Louis, la secretaria que él tenía, sí que le gustaba ayudar a los pobres y demás, y hay veces que le colaba ahí en la consulta. Y esta mujer oraba por él, y él vio allí y se estremeció, ¿vale? Sintió un ataque de humildad. Y ahí nos muestran un poquito en esas oficinas de mandar mensajes y recibir mensajes del mundo espiritual al mundo terrenal. Ahí vemos también cómo estaban trabajando con un medium, ¿vale? Cómo había allí unos espíritus, uno estaba leyendo un texto, mandando un mensaje de otra persona a través de un medium que lo estaba recibiendo en la vida real. Y bueno, es que este libro es súper interesante y te cuenta un mogollón de cosas. Bueno, este y los 14 siguientes, ¿vale? O sea, te cuenta mogollón de estas cosas del mundo espiritual que para mí pues me abrió un paradigma totalmente, porque yo tenía algo ahí como etéreo, ¿no? Un pensamiento, una imaginación de almas como volando, yo qué sé, no sé. Y esto te lo pinta muy terrenal. Y es que es verdad, ¿vale? Seguimos siendo igual en el mundo espiritual que aquí. Bueno, hay otro momento en el libro en el que nos habla de los vivos que visitan la ciudad en viajes astrales, ya sea soñando de manera consciente o inconsciente, pero nos habla de que de repente allí veían espíritus o almas que tenían el cordón de plata. El cordón de plata que sale de la cabeza y llega a la otra cabeza, o sea, sale de la cabeza de nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral, perispíritu, sale de la cabeza hasta nuestra cabeza física y nos une ese hilo de plata. Y allí comentaba que muchas veces se podían ver a vivos con su espíritu allí paseando por la ciudad, dando enseñanzas, porque cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu se emancipa y se va por ahí a hacer sus cosas de espíritu. Así que hay, por ejemplo, charlas espirituales de maestros ascendidos que se ponen allí a hablar, y había muertos y vivos, almas de vivos y muertos en semicírculo escuchándole. Y bueno, y luego tú eso, aunque tú no te acuerdes de nada cuando te despiertas por la mañana, eso se queda ahí y tu espíritu lo sabe y por ende tú lo sabes. Otra parte muy graciosa del libro es cuando su madre decide reencarnar. Va a reencarnar para ayudar a su padre que andaba por ahí, por el bajo astral. Hay muchos seres del bajo astral, muchas entidades que tienen una polaridad muy negativa y no logran salir de ahí. Entonces hay una manera de como programarles una reencarnación automática desde el mundo astral hasta el mundo terrenal, sin que ellos realmente firmen un contrato, sean conscientes de ello, por mera manera de ayudar. Tiene que haber un alma caritativa, en este caso fue la madre, que dijo, sí, yo me voy a encargar de él. Entonces ella iba a reencarnar primero, ¿vale? Se iba a convertir en una mujer adulta y iba a tener un hijo, y ese hijo sería el padre de André Louis, el que fue su marido en la vida anterior. En esta vida que estaban programando, ella sería su madre. Y desde ser su madre en el mundo terrenal, se comprometió a enseñarle a llevar una vida de buen karma, de quitar karma en general y no crearse más karma, para que cuando pudiera morir, en su próxima muerte, pudiera entonces llegar al plano de luz y poder librarse de esas cadenas, de ese cuerpo emocional, ese cuerpo mental que lo tenían ahora mismo atado allí, que si ella
no se sacrifica, digamos, pues decir, venga, va, voy a bajar allí a ayudar a este, porque es que si no este no sale de allí ni en siglos. Y es todo así, es todo así. Así que en ese momento deciden hacer como una sesión mediúnica, pero aquí en el mundo terrenal, en el plano tridimensional, nosotros hacemos sesiones mediúnicas para hablar con espíritus que están en el mundo astral. Pues resulta que allí en el mundo astral hacen sesiones mediúnicas para hablar con el espíritu de personas encarnadas. Y esto también nos lo cuentan aquí, ¿no? El hecho de que había una pareja que habían acordado reencarnar y ser marido y mujer. Bueno, pues el marido ya había reencarnado y tenía, creo que era un niño de 5 o 6 años, y la mujer estaba a puntito de ir ya a reencarnar, ¿no? Y entonces, justo antes de reencarnar, quería volver a hablar con el espíritu del que iba a ser su marido para ver cómo iba lo del plan de vida, a ver cómo estaban las cosas, ¿no? Porque recordemos que él ya era como un niño de 5 años. Entonces, cuando era de noche y el niño estaba dormidito en su cuna o en su cama, hacen allí en el mundo astral, en la ciudad de nuestro hogar, hacen una sesión mediúnica donde llaman al espíritu de ese niño. Y cuando aparece allí materializado, aparece con el cordón de plata y habla con ella, y están allí hablando de que sí, que recuerda el plan, que se encarne, que se conocerán en tal sitio, y hablan de las señales que tienen para reconocerse, para acordarse de ese plan, para llevar a cabo esas misiones álmicas juntos. Y bueno, y esta parte también es muy guay, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es despertar a esta realidad de que en el mundo espiritual se hacen muchísimas cosas y muchísimas son muy terrenales, y es muy parecido al plano que tenemos aquí, y bueno, y como es arriba es abajo y todo es un reflejo. Y bueno, y después de muchas vivencias y cosas que le ocurren en el mundo espiritual, él ya aprende a manejar esa energía reiki sanadora para curar a las almas, ¿no? Para curar el cuerpo astral, el periespíritu, cuerpo espiritual. Llega el momento en el que André Louis puede ir a visitar a su familia terrenal, ¿vale? Tienes que estar en un punto en el que puedas ser capaz de asimilar todo eso. Y entonces, pues él está muy contento, que va a ir a ver a su familia, qué guay, y bueno, y nada, ya, que lo dejan ahí en la puerta de la casa y le dicen, nada, entra y échale un vistazo a tu familia. Claro, habían pasado un montón de años, yo creo que porque cuando él murió tenía una niña que era como un bebé, y cuando va allí tiene ya como 12 años, entonces fijaos el tiempo terrenal que había pasado, cuando allí es otro tipo de tiempo, pero bueno, el caso es que cuando él llega allí se encuentra a su mujer casada con otro hombre, a sus hijos ya mayores, eso le pega ahí en la cabeza un impacto que lo flipas, se sale de la casa corriendo y dice, ¡oh, Dios mío! O sea, como que ¡wow! ¿No? Empieza a traer... Y entonces tiene un recuerdo, un flash del bajo astral, ¿no? Y se ve ahí como jolín, ¿no? Estoy teniendo otra vez estos sentimientos, todo esto que es lo que me llevó a estar ahí un mogollón de tiempo metido en ese bajo astral. Por lo tanto, él toma aire, vuelve a entrar a casa, y es cuando ya ve las cosas con otros ojos, ¿vale? Es cuando ya él ve las cosas de, vale, jolín, yo me morí, estamos en una época en el planeta Tierra en el que la mujer por ella sola no es nadie, por lo tanto esta mujer pues se tuvo que volver a casar para tener un poco de posición, un poco de tal, los hijos pues claro ya mayores, ya tal, pues él ya vio un poco ese paradigma, entonces se dio cuenta de que el nuevo marido de ella estaba enfermo. Tenía una enfermedad, y él vio una conversación de su mujer con el médico, que le decía al médico que... Entonces ella se puso muy triste y se puso a llorar. ¡Ay, Dios mío, no puedo enviudar por segunda vez! ¡No me puede pasar esto otra vez!
¿Y qué pasa? Que André Luis, ya en esa posición de ver las cosas desde la manera en la que se estaban viendo, pues nada, la abraza, la acaricia, aunque ella no le puede sentir, y lo que hace es sanar a el nuevo marido de ella. De hecho, llama a sus colegas enfermeros y médicos de allí del mundo espiritual y bajan todos, y durante la noche se ponen ahí a trabajar en su cuerpo espiritual, se ponen ahí a trabajar en él, le dan agua fluidificada, y bueno, y el caso es que él se levanta por la mañana súper feliz, se había curado de todo, lo habían sanado, bueno, se tiraron varios días sanándole. La mujer contenta y André Luis orgulloso y feliz de haber podido ayudar a sus familiares. Y ahí hay un dato curioso, y es que la sirvienta de la casa, porque recordemos que esto pues era una familia de dinero y tal, tiene sirvientes, la sirvienta de la casa es medium, ¿no? Y se da cuenta de que André Luis está ahí. Y no sé qué pasa André Luis por al lado de la sirvienta, y ella se queda así, le dice: muy buenas, señor. Y se queda André Luis como: hostia, esta tía me ve, ¿no? Me puede sentir, y tienen ahí como un abracillo espiritual, ¿no? De bien. Y bueno, me podría estar aquí hablando horas y horas sobre este libro y sobre este choque, ¿no?, de realidad que me metió a mí el enterarme de estas cosas. Luego investigué más, bueno, el caso, que este fue, ¿no?, como mi gran despertar hacia el mundo espiritual, de cómo era, qué se hace allí, qué hacemos y demás. Recordaros que estos son como capas, como una cebolla, ¿vale? El mundo espiritual tiene muchos tipos de vibración, tantos tipos de vibración como personas y almas hay en el mundo, ¿vale? Entonces tú te vas a ir al mundo espiritual en el momento en el que tú mueres. Tu alma, tu esencia, va a ser arrastrada por sintonía al lugar al que esté resonando. Como os decía, el bajo astral pues es como el interior de la Tierra, y cuanto más alto pues más te vas, y ya llegas a la galaxia, ya llegas a tal, y ya llegas a planos en los que realmente no tienen nada que ver con este plano de esta ciudad de nuestro hogar, que está muy cercano a la vibración de la Tierra. Por eso tienen estas cosas muy cercanas a nosotros, porque la evolución del espíritu va lenta. Entonces, en el momento en el que tú ganes más experiencia, o ganes otras vivencias, o ganes otras cosas, te vas a ir a otro plano astral y a otra capa del plano astral, y con otras vivencias y otras experiencias. Tenemos planos astrales, bueno, se habla de 7, como de los serafines, los ángeles, los arcángeles. Se habla también de varios tipos de demonios, de al revés, pero que en realidad es infinito, como todo en el universo, es infinito, ¿vale? Tanto para arriba como para abajo hay planos subyacentes en todo. Y pues eso, simplemente tú te vas a ir al que te corresponda bajo tu nivel de vibración. Así que bueno, espero que os haya podido ayudar. No sé, yo me lo he pasado pipa hablando aquí del mundo espiritual de André Luis y de todo lo que esto, ver la película, leer el libro, que está muy bien, que nos despierta esta realidad, este choque de tal. Así que esto es todo lo que tengo para ti en este aquí y ahora. Namaste, alma despierta, y nos vemos en un nuevo vídeo.